preguntarnos, ¿qué es la corrupción? No es religiosa, no es de partido, no es ideológica. La corrupción no es del Estado. La corrupción no es de la política. La corrupción no es de los políticos. Si hablamos de los políticos, en el sentido científico de la palabra. ¿Qué es entonces la corrupción? Es un problema contemporáneo de profunda implicación en la supervivencia misma de la sociedad. La corrupción no es estatal, no es del Estado. La corrupción entonces, ¿qué es? ¿Quiénes son los que responden por la corrupción? La corrupción es un problema humano, es un problema de quienes acceden a la dirección del Estado como gobierno, es decir, como parte operativa del Estado. Pero ellos simplemente hacen de la corrupción un modus vivendi, un modus de hacer política, una forma de enriquecerse, una forma de reproducir el poder. Pero dejemos limpio al Estado. El Estado, como parte organizativa de la sociedad, no tiene nada que ver con la corrupción. Dejemos a un lado los partidos políticos. Su esencia no es hacer de la corrupción la razón de su proselitismo. Dejemos a un lado los políticos. El político como la persona que se compromete a asumir funciones de responsabilidad pública para conducir la sociedad no es por naturaleza corrupto. La corrupción es un problema de distorsión, de degradación, de descomposición de la sociedad. Entonces, la corrupción, ¿qué es? Primero que todo, es un problema de mujeres y de hombres que deciden hacer de la corrupción la protopolítica de todos los medios cuando llegan a responsabilidades de poder. La corrupción tiene cara humana. Es un problema que tiene que ver básicamente con la descomposición de los actores políticos. La corrupción apareció al tiempo que los partidos políticos todos se desgranaban, se descomponían, perdían sus horizontes, renunciaban al discurso político, y por eso la corrupción busquémosla en la decadencia de los partidos políticos. La corrupción también es un problema de la sociedad. Desafortunadamente hoy la corrupción tiene esa dualidad. Es un problema de quienes dirigen al Estado y es un problema también de quienes están en la sociedad civil. Bien lo decía Norberto Bobbio, los problemas del Estado, los problemas del gobierno hay que buscarlos en la sociedad civil. La corrupción es también una fuente de poder político sobre todo. El profesor Miguel Venegas sabe que cuando Max Weber describía las formas del poder, hablaba del poder económico, del poder ideológico y del poder político. Y descomponía el poder político en poder carismático, tradicional, legal, racional. Si hoy Weber estuviera vivo, al igual que Bobbio, que mantiene esa misma línea de interpretación de las tipologías del poder, le agregaría una fuente más de poder, una forma más de poder político, la corrupción. La corrupción es fuente de poder político, es instrumento del poder político, es instrumento del que se valen los que acceden a la dirección del Estado para manejarlo. Estas son realidades que bien valen para el contexto nacional, pero también para el departamento de Meta. La corrupción entonces busquémosla en la crisis de los partidos políticos y correlativamente en la personalización de la política. Cuando la política dejó de ser un ejercicio colectivo, de organizaciones colectivas, de partidos políticos, de colores, de banderas, de ideología, de propuestas y de programas, y en su lugar se convirtió en el monopolio del ejercicio personal, individual, con apellidos inclusive,
de exponentes que de momento tuvieron todo a su mano para hacer del poder político una herramienta, no de servicio, sino básicamente de satisfacción de sus apetencias personales, burocráticas, económicas. Ahí entonces empezó la corrupción. Es un problema nuevo, es un problema que aparece con el Frente Nacional y después del Frente Nacional. Antes de 1962, a los dirigentes políticos les podíamos encontrar responsabilidades en la violencia, en el sectarismo, en muchas cosas. Pero la historia de Colombia hasta entonces no hablaba de corrupción en los estamentos de gobierno. Es después del Frente Nacional, con la descomposición de los partidos, cuando surgen apellidos ilustres, personas prestantes, gentes con algún poder anterior que logran accederse al poder político y se convierten ellos, y solo ellos, el instrumento de poder sobre el cual gravita toda la política. Las gentes dejan de ser de uno o de otro partido, aún más, ni de derecha ni de izquierda. Son simplemente seguidores incondicionales de apelativos, de gentes distinguidas, de familias distinguidas, y ahí la política gravita sobre las personas. Se vuelve un instrumento individual, y el individualismo entonces termina haciendo de la política todo un desastre para la sociedad. También la política tiene que ver con la degradación de la misma sociedad. Al mismo tiempo que sobre la sociedad se encumbran unas personas que dirigen el Estado y que empiezan a tener prácticas de corrupción, la sociedad correlativamente asume una conducta consecuente. Y en lugar del ciudadano, de esa persona que entra al poder, que entra al ejercicio del poder, que decide cuál puede ser el peso de su voto para incidir en el futuro de la sociedad, tenemos agentes que renuncian a la condición de ciudadanos para convertirse en pordioseros de la política, para que la mendicidad electoral sea la única razón de ser del proselitismo cada 4 años, y así hay un alejamiento total de la política. Por lo tanto, también causa de la violencia es la despolitización de la sociedad. Causa de la violencia es la despolitización de los partidos. Causa de la violencia es la renuncia a los principios de la política como la suma y el talismán del poder, del Estado y del gobierno. Nosotros tenemos que reconocer en el meta que también la corrupción tiene que ver con lo que James Robinson y Fukuyama llaman el Estado patrimonialista. El Estado patrimonialista. El Estado que se ve como un patrimonio, como una fuente de riqueza, como una gran capacidad económica. Y entonces al Estado empieza a vérsele no como el instrumento que debe servir para reproducir la sociedad, para mejorar el bienestar de las gentes, sino como una oportunidad de negocios, como algo que se puede conquistar para lograr riqueza, como una beta millonaria a la cual se accede, no con vocación política, sino con vocación de apropiación de la renta del Estado, de ese Estado que tiene el patrimonio simplemente como se tenía en la época del medioevo, como parte del patrimonio de los gobernantes. Nosotros tenemos que reconocer también que esas causas de la corrupción de la política tienen que ver con el encarecimiento progresivo de las campañas políticas. Porque si el Estado es fuente de enriquecimiento, si el Estado es oportunidad de apropiación de recursos, entonces asimismo se invierte más y más con un carácter retributivo en las campañas electorales. Y las gentes que renunciaron a su condición de ciudadanos, inclusive una clase media que ha ido desapareciendo por efectos de la pauperización del mismo sistema político, esas gentes terminan siguiendo a los individuos, a las personas, detrás de esa oportunidad de un mendrugo, es decir, haciendo suya la cultura del mendigo electoral y no la cultura del ciudadano que es desplazado como tal. Esto le ha causado daños, desde luego, a la sociedad, profundamente, daños a la política, daños a la democracia, es causa de guerra,
causa de violencia. Y si nosotros fuéramos a buscar en la profundidad de la historia gran parte de la causa de la violencia en Colombia, tendríamos que encontrarla en la violencia. En la cárcel de La Picota hay gobernantes de Meta presos. Los cementerios están llenos de gentes vinculadas a la política. Pero también la impunidad ha sido producto de ese mismo poder de la corrupción para someter a todas las instituciones. ¿Cómo influye la corrupción en el poder político? En la aprehensión del poder político, en la reproducción del poder político, precisamente con el círculo vicioso que implica apropiarse del presupuesto, involucrarlo en las campañas electorales, enriquecer de paso a los ostentadores del poder, repito, a individuos que ostentan el poder, no a los partidos políticos. Y entonces se accede al poder y desde allí empieza a mirarse con ambición de familia, con ambición personal. El poder se reproduce de arriba hacia abajo, es una forma de autocracia, lo que Cayetano Mosca llama la reproducción del poder de arriba hacia abajo. Y entonces imponen gobernantes, imponen sucesores, imponen a sus propios cónyuges, sobrinos, a los parientes más cercanos, o simplemente a quienes están más cerca del individuo, del apellido importante que hace de la política su propio presupuesto, su propio patrimonio. Y no solamente se reproduce el poder desde arriba. Aquí hemos visto en el Meta que los gobernantes adquirieron una nueva cultura de horizontalización del poder político. Los gobernadores pretenden imponer alcaldes. Los alcaldes de municipios petroleros imponen alcaldes en otros municipios, buscando cimentar aspiraciones políticas o electorales futuras. Pero también se queda corto el ámbito de lo público, el ámbito del Estado se va quedando corto. Hoy la corrupción en el Meta trasciende lo que es el Estado territorial y entonces ya la corrupción se extiende. La universidad, por ejemplo, se convierte en objeto de esos propósitos electorales. Y una rectoría de una universidad pública en el Llano vale tanto como una campaña para una asamblea departamental. Las cámaras de comercio, la caja de compensación familiar, hasta la Iglesia Católica. Hemos visto sectores del clero que se prestan a través de la pastoral social para contratos que ayudan a generar esa corrupción que apropia rentas a favor de los gobernantes. Hay entonces una reproducción anormal del poder. Los que sabemos de democracia entendemos que el poder se construye de arriba hacia abajo. El poder nace del pueblo. Aquí es al contrario. El poder nace desde los palacios de gobierno y se extiende a otros sectores públicos, pero también a sectores privados. Y cuando no alcanza el presupuesto, cuando no fueron suficientes las regalías del petróleo, aquí en el Meta vimos cómo campañas electorales las financiaba don Mario, Miguel Arroyave, Víctor Carranza. La mafia se suma a la política como un complemento interesado por el poder. Y hay pactos como el de San Martín, pactos en los cuales los gobernantes entregan parte del presupuesto y de la contratación a cambio de respaldos políticos y económicos de parte de la mafia, de los paramilitares. Así el Estado termina siendo captado por los sectores de la mafia, por los sectores del paramilitarismo, por los sectores, en fin, al margen de la ley. Y esto nos ha hecho mucho daño. Hay un daño inconmensurable a la economía del departamento y de la región. Un daño que inclusive empezó desde hace unos 20 años, después de la Constitución del 91, que desafortunadamente nos cogió desprovisto de preparación. Nos cogió en una crisis de representación de partidos políticos. Nos cogió en medio del ascenso de personas individuales que iban progresivamente haciéndose con el poder político. Eso les permitió conseguir las alcaldías.
después las gobernaciones. Pero hay algo más grave: la administración pública dejó de un lado la formación política. Los profesionales que por vocación, por preparación, por estudios, debían tener como esa cosmovisión del Estado para dirigirlo de la manera eficaz y eficiente que se requiere para aquella democracia, fueron desplazados. Las facultades, por ejemplo, de Derecho, la Facultad de Administración Pública del Estado que hay en el Meta, prefirieron marginarse porque al poder empezaron a asomarse personas sin preparación política para la dirección de la cosa pública. Los ingenieros, los grandes contratistas, en el Meta los últimos gobernadores han sido ingenieros y contratistas, porque es que entonces se forma una especie de identidad entre lo que yo sé hacer, el cemento, con lo que puedo hacer desde arriba, mejorando mis ingresos, también obras de cemento. Pero ni siquiera obras de cemento. Ya se hizo costumbre en el Meta contratos de tal naturaleza que ni siquiera producen capital social, no retribuyen progreso, no dejan obras que les sirvan a las próximas generaciones. Aquí se predica una especie de estrategia oportunista propia de la corrupción. Gobernante que asume, al día siguiente de la posesión, está pensando en las próximas elecciones, no en las próximas generaciones. Aquí vemos, por ejemplo, cómo la lotería de la 9 millonaria fue saqueada, se quebró precisamente por manejos corruptos, y hoy todavía, 10 o 15 años después de liquidada, esa lotería de la 9 millonaria es fuente de poder político. Aquí tenemos casos de tan exabrupta imaginación como una refinería cuando ya no va a haber petróleo, como una refinería que no tenía viabilidad técnica, entre otras cosas porque además de los sobrecostos, el predio en el cual se iba a construir tenía por debajo 2 servidumbres, un aeroducto y un gasoducto. Una refinería con unos socios imaginarios que nunca han aparecido, con un gerente que también demostraba que no tenía conocimiento de esa naturaleza. La Universidad de Harvard en alguna oportunidad creó un premio sui generis a la imbecilidad política. Si a ese premio postuláramos a varios de nuestros gobernantes, con seguridad que muchos de ellos se ganarían el premio. El daño que le hace la corrupción a la política es inmenso. Y miren ustedes, señor Iván Márquez, ahora que ustedes se le van a sumar a la política, acostúmbrese siempre al epíteto de corrupto, porque la gente equivocadamente cree que el político es sinónimo de corrupto, y el político debe ser una persona respetable, una persona que solo tiene en su mente la visión del futuro, que piensa en las próximas generaciones, que tiene sentido común y que tiene transparencia. Aquí le han hecho tanto daño a la política y a la clase política que hoy han forzado una subcultura que convierte en sinónimo a corrupto con político. Ese es un daño muy profundo, además injusto, porque la historia de Colombia está llena de hombres grandes que jamás pudieron ser tildados de corruptos. Gaitán o Luis Carlos Galán, para solo mencionar unos pocos. Inclusive desde el gobierno, hombres que ocuparon la presidencia de la República, merecedores de todo tipo de críticas, pero no de la crítica de corruptos. Ese daño se lo ha hecho a la corrupción a los políticos, desde luego a la política. Y recalco, la corrupción no es política, pero destruye la política. Crea la falsa imagen de que siempre que se habla de política, se habla de corrupción. Y el reto que tenemos en el futuro, políticos y partidos políticos, es volver nuevamente a provocar la ruptura para que la política y los políticos, con criterio realmente sano, queden al margen de la corrupción y que la corrupción sea realmente un fenómeno censurable, repudiable, perseguible, al que hay que extirpar del seno de nuestra sociedad. Y hacen daño al Estado. El Estado se construyó
para servir, para producir eficientemente políticas públicas. Si al Estado se le sustrae la fuente de sus recursos, si el Estado es desfinanciado por la corrupción, desde luego que el Estado va a perder eficiencia en tareas que le son propias. Hoy en el Ariari no hay alimentación escolar para los niños de las escuelas rurales. No hay ayudas educativas. Nuestra educación es de las más deplorables en el contexto de la nación, porque los recursos aquí se encaminan hacia otras cosas que inclusive no son de ninguna manera eficientes en servirle a la comunidad. Hay un edificio en el sector de Quirpas con jacuzzi, con baños turcos, con muchas comodidades. Dice que es el centro de atención a las víctimas. Aquí todavía piensan que las víctimas hay que seguirlas manteniendo como víctimas, cuando al contrario, a la víctima hay que resarcirla, desvictimizarla y convertirla en una mujer o en un hombre que merezca plenamente vivir en una sociedad políticamente organizada. Le hacen daño a los pobres. Me encontraba una frase de Francisco Cuyamo: los países pobres lo son porque quienes tienen el poder toman decisiones que crean pobreza. Es que la pobreza también es corolario de la corrupción, pero la pobreza en sí misma es fuente del poder político. Porque es que el proselitismo famélico, ese proselitismo que explota las necesidades de las gentes, ese proselitismo que lleva la satisfacción del hambre a las gentes, pero de momento electoral, no de forma indefinida. Ese proselitismo que aquí en el Meta lo hacen con porciones de mogolla y de panela, con dinero. Ese proselitismo en la pobreza no tiene cabida. Por eso a los corruptos la pobreza se les vuelve un negocio y parte complementaria del ejercicio del poder político corrupto que despliegan. Los pobres son los mayores sacrificados por la corrupción en el Meta. Hay una dialéctica: poder, corrupción. Uno ya no sabe dónde se inicia esa dialéctica del poder. Cuando uno encuentra que los contratistas, y no menciono nombres porque de pronto se imaginan que son parientes de la gobernadora, uno no sabe si esos contratistas ponen al gobernante para que después el gobernante ponga a los contratistas, porque ya es tan confusa la concurrencia de esos factores del dinero que entonces ya uno no sabe quién corrompe a quién. Pero lo cierto es que hay una dialéctica de construcción del poder político que conjuga las variables corrupción y pobreza. Genera autocracia. Hoy si a uno le preguntan por aspiraciones políticas, lo primero que le provienen es: usted no tiene dinero. Hoy el dinero mal habido, el dinero producto de la corrupción, se ha convertido en la protopolítica de todos los medios. Ya no es el talento, ya no es la preparación, ya no son los liderazgos carismáticos o tradicionales. Hoy es el poder del dinero. El poder del dinero mal habido, lo que permite construir el poder político. ¿Y qué vamos a hacer nosotros en este proceso de paz? Con Iván Márquez seguramente tenemos un abismo de diferencias ideológicas, pero coincidimos, como deben coincidir todos los colombianos, que Colombia llegó a un momento esperado, un momento que, lo dijo Luis Eduardo Betancourt, nosotros no lo vivimos, pero esperamos que nuestros hijos y nuestros nietos sí lo disfruten: la paz. Yo no juzgo a los guerrilleros que optaron, en mi criterio, equivocadamente por la lucha armada. Yo juzgo es las condiciones objetivas que propiciaron ese tipo de violencia insurgente. Y esas condiciones objetivas son
imputables netamente a la clase dirigente, pero también a la sociedad civil, que no ha sabido hacer uso de sus instrumentos democráticos para darnos una clase dirigente capaz, honesta, transparente y eficiente, que haga del ejercicio del sentido común y de la transparencia la razón de ser de gobernar. El futuro del país es de paz, pero esa paz está hoy pavimentada de malas intenciones. No son solamente quienes hoy se oponen al proceso de paz. La corrupción es uno de los mayores obstáculos que tenemos nosotros para construir la paz. Porque la corrupción cierra puertas, bloquea la democracia, impide el acceso de nuevas figuras a la política. La corrupción construye falsos valores. Qué lamentable es que nosotros tenemos concejales, unos presos y otros a punto de ir. Porque es que aquí se creó una mentalidad. Uno tiene que parecerse a alguien. Es lo que se llama la construcción de paradigmas. Y entonces nuestra juventud, en vez de pretender parecerse a alguien brillante, grande, entonces pretenden parecerse a ese que se enriqueció rápido. Y si meto en la política, entonces me tengo que parecer al que se enriqueció con la política. Se crean falsos valores de la política, se desnaturaliza la vocación política y se hace de la carrera política una simple apetencia de apetitos bajos, burocráticamente hablando. Cierra espacios, impide la renovación de la política, destruye los partidos políticos. Qué bueno para el espectro partidista de Colombia que quienes estemos en otros extremos de partidos, por ejemplo, tengamos que emular con el nuevo partido de la izquierda. Porque ya la competencia no puede ser al que tenga más, a la mejor chequera, sino que tiene que ser con propuestas y con posibilidades de desarrollar políticamente la sociedad. Esos enfermos que se mueren en unas EPS que ya hicieron agua porque colapsó el sistema de salud. Esa juventud que hoy no la interpreta nadie. Los desempleados, los campesinos que todavía están en la encrucijada de si tendrán o no tierras, van a ser motivo de los próximos temas de discurso político. Ya las ideologías quedaron atrás. El discurso político es hoy la nueva dinámica del ejercicio de la política. Entonces allí tendremos que competir. Y uno de los mayores temas de las próximas campañas va a ser el tema de la corrupción. O les damos la oportunidad de que sigan ejerciendo el poder de la corrupción, utilizando el poder a su provecho o al de su familia, o permitimos que la política se pueda renovar. Que esos jóvenes que estudian en Unillanos, en LESAB, en la UNIMETA, en tantas universidades, puedan emprender carreras políticas sobre la base del convencimiento, de la persuasión, del ejemplo, del compromiso, de la entrega, y que no salgan con el complejo de la pobreza y con un obstáculo para hacer política.